¿Alguna vez te has preguntado si aquellos dioses de las antiguas civilizaciones realmente existieron? ¿Y si te dijera que caminaron entre nosotros, pero no como divinidades, sino como reyes, guerreros y líderes que fueron transformados en leyendas? Parece absurdo, pero esta teoría, conocida como ebemerismo, desafía todo lo que creemos saber sobre mitología y religión. En este vídeo, exploraremos cómo figuras humanas se convirtieron en dioses adorados y qué revela esto sobre el origen de las creencias que moldearon el mundo. Y aún más, descubrirás cómo esta misma idea fue utilizada por judíos y cristianos para desenmascarar dioses rivales y cómo, irónicamente, este argumento se volvió en su contra. ¿Alguna vez has pensado que quizás las historias sobre figuras como Jesús de Nazaret podrían haber pasado por este mismo proceso? Si crees que lo sabes todo sobre mitos y religiones, prepárate para verlo todo desde una nueva perspectiva. Quedarte hasta el final de este vídeo puede abrir tu mente de maneras que no esperas. Además de entender mejor las creencias antiguas, verás las conexiones que atraviesan culturas y tiempos. Y al final, quiero saber, ¿crees que todavía hoy creamos nuestros propios dioses humanos? Ebémero fue más que un simple filósofo. Fue un provocador en una época donde cuestionar a los dioses era casi una invitación al exilio o algo peor. En el siglo IV a.C., mientras la mayoría aceptaba las historias de los dioses como verdades sagradas, Ebémero se atrevió a sugerir que estas divinidades eran en realidad personas reales. Escribió la famosa Historia Sagrada, un texto que, a primera vista, parecía una aventura por el Mar Rojo, pero escondía una idea explosiva. En la obra, describe una isla exótica llamada Pancaya, donde los registros mostraban que Urano, Cronos y Zeus eran reyes humanos, no dioses inmortales. Imagina el impacto de esta revelación en la antigua Grecia. La idea detrás del libro no era solo una crítica encubierta, sino una forma de explicar cómo líderes y figuras históricas, con el tiempo, se convirtieron en leyendas hasta el punto de ser adorados. Si lo pensamos bien, no es tan diferente de cómo algunos íconos modernos son tratados. Los héroes se convierten en mitos, los mitos en símbolos, y los símbolos se vuelven sagrados. Pero lo que hizo que Ebémero destacara fue su valentía al afirmar que la mitología griega, tan arraigada en la cultura, tenía una base real. Esto llevó a algunos a llamarlo ateo, mientras que otros lo veían como un sabio tratando de desentrañar el pasado. Pero Ebémero no estaba solo en esta provocación. La idea de que Zeus podría tener una tumba física en Creta ya circulaba entre los griegos, generando debates y desafiando la narrativa oficial. Esta teoría abrió una puerta que muchos preferían mantener cerrada. Si un dios podía haber sido un mortal, ¿cuántos otros mitos escondían verdades similares? Y si esta idea atravesó el tiempo y llegó a las tradiciones judías y cristianas, ¿qué significa eso para las creencias que conocemos hoy? La antigua Grecia fue cuna de mitos, pero también un terreno fértil para el cuestionamiento. Aunque la mayoría veneraba a los dioses sin dudarlo, había quienes se preguntaban, ¿y si los dioses fueran solo reyes glorificados? Esta duda no era tan rara como parece. Uno de los ejemplos más curiosos viene de Creta, donde se decía que la tumba de Zeus podía ser visitada. Imagina el impacto de esto. Un dios supuestamente inmortal, pero con una tumba allí mismo, accesible para cualquier mortal curioso. Para muchos, esto era evidencia de que Zeus no fue siempre una figura celestial, sino un líder mortal cuya historia fue exagerada con el tiempo. Y Zeus no fue el único. Dionisio de Siracusa, un tirano griego, fue divinizado aún en vida, erigiendo templos en su propio honor. No muy diferente en Egipto,
los Ptolomeos siguieron los pasos de los faraones y fueron adorados como dioses vivientes. Y cuando miramos a Roma, el patrón se repite. Julio César fue divinizado tras su muerte, recibiendo sacrificios y templos como si hubiera sido una divinidad desde su nacimiento. Este ciclo de mortales transformados en dioses parecía ser una constante en el mundo antiguo, reforzando las ideas de Evhémero sobre el origen de las divinidades. Pero, ¿qué nos dice esto sobre las culturas que veneraban a estos líderes? La adoración, en este caso, no era solo espiritual, sino una forma de preservar el poder y la memoria de grandes gobernantes. Al elevar una figura al estatus de divinidad, su legado se volvía intocable. Sin embargo, esto también plantea una pregunta intrigante. Si los dioses podían nacer de líderes mortales, ¿hasta dónde llegó esta práctica? Y si esta lógica se aplicó en Grecia y Roma, ¿qué impidió que influyera en otras culturas? Mientras el evemerismo florecía en Grecia y Roma, algo similar comenzaba a surgir en otra parte del mundo antiguo. En el corazón de la tradición judía, un texto conocido como Sabiduría de Salomón ofrecía una visión curiosamente alineada con esta teoría. En uno de sus capítulos, el autor describe a un padre que, de luto por la muerte de su hijo, manda esculpir una estatua para preservar su memoria. Con el paso del tiempo, esa estatua, inicialmente un símbolo de añoranza, comenzó a ser adorada como un dios. Esta narrativa no es solo una reflexión sobre la idolatría, sino una crítica directa a la divinización de mortales, reflejando la idea central del evemerismo. Este texto no fue escrito en un vacío. Surgió en un período en el que los judíos mantenían un constante contacto con el mundo helenístico, y el deseo de afirmar la superioridad del monoteísmo judío era evidente. La idolatría griega, repleta de dioses y estatuas, se veía como una distorsión espiritual. Sabiduría de Salomón responde a esto de manera inteligente, sugiriendo que el origen de los ídolos no era celestial, sino humano, un intento de sobrellevar la pérdida y preservar la memoria. Así, la narrativa judía no solo refutaba la adoración de otros dioses, sino que también ofrecía una explicación racional que dialogaba con la cultura dominante de la época. Esta crítica no fue realizada únicamente por razones filosóficas, sino como una estrategia para consolidar la fe en un Dios único. El texto implicaba que los dioses extranjeros no poseían un poder real, ya que sus orígenes estaban arraigados en la debilidad y mortalidad humanas. Sin embargo, esta misma línea de pensamiento acabaría siendo utilizada siglos después contra los propios cristianos. Si la divinización de figuras humanas no se detuvo ahí, ¿qué podría decir esto sobre la construcción de otras creencias emergentes? Al inicio del cristianismo, la lucha contra el paganismo no era solo espiritual, sino también intelectual. Los primeros cristianos necesitaban no solo convencer a las masas de la existencia de un Dios único, sino también desmontar la creencia en los dioses rivales que dominaban el imaginario colectivo. Fue entonces cuando el evemerismo se convirtió en una herramienta valiosa. Cipriano de Cartago, una de las grandes voces del cristianismo primitivo, escribió un tratado donde argumentaba que los dioses venerados por los romanos no eran divinidades verdaderas, sino antiguos reyes y líderes cuyas memorias fueron exageradas hasta convertirse en mitos. Para él, la idolatría era un culto a la vanidad humana, no a la divinidad. Un ejemplo citado por Cipriano es la tumba de Zeus en Creta. Si el mayor de los dioses griegos tenía una tumba, ¿cómo podía ser inmortal? Para Cipriano, este era el argumento definitivo para exponer la fragilidad de las religiones paganas. La idea de que figuras humanas fueron divinizadas después de la muerte sirvió como un golpe directo contra la adoración de ídolos. Más allá de eso,
reforzaba el monoteísmo cristiano, donde no había espacio para dioses mortales, solo para un Dios eterno y verdadero. Este razonamiento ayudó a moldear la doctrina cristiana y a debilitar la influencia del paganismo en las regiones donde el cristianismo crecía. Pero, irónicamente, esta estrategia plantó una semilla que, con el tiempo, florecería en otra dirección. Si los reyes mortales podían ser elevados a dioses, ¿qué impediría que alguien aplicara esa misma lógica al propio cristianismo? Y si el razonamiento utilizado contra los dioses griegos y romanos se usara para cuestionar la divinidad de Jesús, la misma herramienta que ayudó a consolidar la fe cristiana acabaría, más tarde, generando dudas entre sus propios seguidores. Con el paso de los siglos, el ebemerismo dejó de ser solo una herramienta contra el paganismo y se convirtió en un cuestionamiento interno. ¿Y si el propio Jesús de Nazaret fuera objeto de esta misma lógica? A partir del siglo XVIII, los estudiosos comenzaron a buscar al llamado Jesús histórico, intentando separar al hombre de las capas de fe que lo envolvieron con el tiempo. La idea no era negar su existencia, sino entender si los milagros y la divinidad que se le atribuían podían ser el resultado de una exaltación similar a la que transformó a reyes mortales en dioses en las antiguas religiones. La hipótesis es simple, pero provocadora. Jesús fue un profeta, un líder carismático en un tiempo de gran expectativa mesiánica entre los judíos. Pero su ejecución en la cruz no era compatible con la imagen tradicional del Mesías esperado. Para muchos, eso significaba el final de la historia. Sin embargo, para un grupo de seguidores, la narrativa no terminó con su muerte. Las historias de resurrección y hechos extraordinarios comenzaron a circular, transformando la figura de Jesús de un maestro mortal al propio Hijo de Dios. A los ojos de algunos historiadores modernos, este proceso refleja el mismo fenómeno que Cipriano usó para explicar el origen de los dioses griegos. Esto no significa que la fe cristiana se base completamente en este proceso de mitificación, pero la pregunta permanece: ¿hasta qué punto la memoria de figuras históricas puede ser elevada, alterada y engrandecida por el tiempo y la devoción? ¿Y si este mecanismo fue responsable de crear dioses en el pasado, qué impide que siga actuando en las creencias que moldean el presente? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero también nos invitan a mirar la historia con una mente abierta y curiosa. Aunque el ebemerismo ofrece una explicación fascinante sobre el origen de muchos dioses, está lejos de ser una respuesta universal. Después de todo, no todos los mitos y divinidades parecen tener raíces tan terrenales. Existen dioses cuyas historias surgieron en tiempos tan antiguos que no hay rastro alguno de figuras históricas concretas que puedan haber inspirado su creación. Piensa en divinidades abstractas, vinculadas a fuerzas de la naturaleza o conceptos, como Gaia, la personificación de la tierra, o Ares, la encarnación de la guerra. Estos dioses parecen trascender la idea de un origen mortal, lo que indica que hay algo más allá de la simple exaltación de líderes humanos. Otro punto que el ebemerismo no explica es por qué ciertos mitos evolucionan de maneras tan complejas, acumulando capas de simbolismo y significado a lo largo de los siglos. Si Zeus, por ejemplo, fue realmente inspirado por un rey cretense, ¿cómo se explican las elaboradas narrativas sobre sus hazañas, hijos divinos y batallas cósmicas? Hay una dimensión psicológica y cultural en la construcción de los mitos que va mucho más allá de simples registros históricos. Los mitos no solo celebran a grandes líderes, también reflejan los anhelos, miedos y esperanzas de civilizaciones enteras. Por eso, el ebemerismo, por más intrigante que sea, debe verse como una pieza dentro de un rompecabezas mucho mayor.
ayuda a aclarar el origen de algunos dioses, pero no abarca la totalidad del fenómeno religioso. Los mitos son construcciones complejas, moldeadas por múltiples factores, desde experiencias humanas hasta el deseo de explicar lo inexplicable. Pero si el ebemerismo no lo explica todo, ¿qué más podemos descubrir cuando profundizamos en la historia de las creencias? La historia de los dioses y de cómo figuras humanas pudieron haberse convertido en leyendas divinas nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Acaso hoy seguimos creando nuestros propios dioses? Líderes carismáticos, artistas icónicos e incluso emprendedores exitosos suelen ser colocados en pedestales, casi como si fueran seres de otro mundo. Tal vez el ebemerismo no sea solo una teoría sobre un pasado distante, sino un espejo que nos ayuda a entender cómo admiramos, seguimos y mitificamos a las personas en nuestra propia era. Pero hay algo valioso en este recorrido. Si hay una lección clara en todo esto, es que la humanidad tiene el poder de transformar recuerdos en inspiración y ejemplos en eternidad. Esta capacidad de honrar, recordar y elevar a las figuras que impactaron nuestras vidas muestra la fuerza de la conexión humana y la necesidad de símbolos que nos guían. Quizás el verdadero poder no reside en los dioses en sí, sino en lo que elegimos preservar y valorar con el paso del tiempo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta transformación de mortales en dioses sigue ocurriendo hoy en día? ¿Hay alguien que consideres que, en el futuro, será recordado como una figura casi divina? Déjame tu comentario, porque este intercambio de ideas enriquece la discusión. Tu visión sobre este tema es importante y puede aportar reflexiones que otros aún no han considerado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Comparte con amigos que también se interesan por la historia, la religión y la mitología. Podrían sorprenderse con lo que descubrirán. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.